Alfredo, ¿cómo le va? Jonathan Viale. ¿Cómo están? No, yo soy del Tomba, fíjense ustedes, justamente. Acá somos Independiente Rivadavia, ¿eh? Usted lo tiene Sí, claro. ya lo ¿no? sé. Fanáticos, tienen toda la camiseta, lo sé. Según cómo se porten. Cuando se portan mal algunos dirigentes, nos hacemos del Tomba. Pero como normalmente nunca experimentamos esa posibilidad. Jamás, nunca. Siempre, nunca hemos cambiado. Es así. ¿Cómo lleva la cuarentena, Alfredo? Bueno, bien, pero es una restricción a la libertad muy clara, ¿no? Y muy contundente, ¿no? La verdad es que soy obediente, la llevo bien. No le gusta nada, me parece, ¿no? Pero no me gusta nada y no tengo una mirada más social y económica que en lo mío individual. Yo lo vengo escuchando. A mí individualmente no. Como a mucha gente del Estado, no nos mueve la aguja, pero al sector privado sí, y eso es lo grave, ¿no? ¿A usted le preocupa hasta dónde o hasta cuándo aguanta la gente, ¿no? Económicamente hablando. A mí me preocupa muchísimo que este concepto anticapitalista que se ha instalado en la Argentina durante los últimos años, donde la mayoría de los argentinos quieren consumir como en un sistema económico capitalista, pero no producimos como un sistema económico capitalista, y a algunos dirigentes políticos les encanta esta dualidad que es perniciosa, ¿no? El sector privado es el que crea riqueza y el Estado tiene que ser eficaz, inteligente, para brindar servicios mínimos, para brindar un estándar mínimo de servicios, pero a partir de ahí el individuo debe procurarse sus cosas por su propio talento, ¿no? Y ahí es donde empezamos con ruidos, porque cada vez tenemos demanda por un Estado que todo lo haga, incluso que me guarde en la casa, que me cuide, que me tenga ahí y que además me compense de todo. Y el sector privado, que es el que genera riquezas, está guardado sin generar esas riquezas y inevitablemente va a terminar en un colapso social, ¿no? En una crisis social que derivará en una crisis sanitaria también, por otras enfermedades, no solo por el coronavirus, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que se puede ir abriendo algunas, por ejemplo en Mendoza, ¿no? Yo sé que usted ya no es más gobernador, pero gobierna Rodolfo Suárez. ¿Se puede ir abriendo de a poco algo, alguna actividad? Bueno, el gobernador Rodolfo Suárez ha pedido algunas actividades, entre ellos la obra privada, ha pedido varias actividades, ojalá las concedan porque hoy día tiene concentrado todas las decisiones el gobierno nacional en esa materia. Yo creo que Mendoza ha hecho muchos test, menos de lo que necesita, pero bastante más que en algunas otras provincias. No tiene registrado la circulación interna del virus, sino son todos contactos con extranjeros o con gente que estuvo con extranjeros y con gente que vino del extranjero o vino de otra provincia. No hay verificación de contactos internos. Se podrían ir liberando algunas cosas en Mendoza, sin duda. ¿Le preocupa que vayamos hacia una concentración total del Poder Ejecutivo, como me parece a mí que está pasando? Absolutamente, y coincido absolutamente. Este empoderamiento puede ser bien usado, este empoderamiento en manos de Alberto Fernández puede ser bien usado por Alberto Fernández o puede ser mal usado. Es bien usado, cuando el poder político se expresa en medidas que son ecuánimes, no son arbitrarias, son para cuidar el conjunto social, son sensibles. Mal usado, por ejemplo, en este clima de unanimidad y de unidad nacional, se empieza a ver que hay la justicia huele esto y muchas veces no actúa bien, y por ejemplo libera literalmente a Vudú porque le da prisión domiciliaria a alguien que está condenado en un proceso que requirió todas las garantías del debido proceso. Cuando el secretario de Derechos Humanos del propio gobierno de Alberto Fernández dice, pide la libertad para el hijo de Lázaro Báez y además pide la libertad
y pide prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, que es un corrupto confeso, no es que lo diga yo, lo dice un periodista, lo dice un ciudadano común. Está condenado por la justicia, donde él pacta con la justicia hacerse cargo de un hecho de corrupción, él directamente, ¿no? Acá no entiendo qué detención arbitraria fue esa, qué paso no se cumplió para darle prisión domiciliaria a Ricardo Jaime y que lo pida el propio gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Y sabe ¿no? que recién se produjo un motín esta mañana en Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En La Plata. A mí me preocupa mucho el mensaje que estamos dando con esto, que el gobierno pida la liberación de Jaime. Digo, los presos y los familiares de los presos miran la tele, leen los portales, escuchan la radio y puede generar un mensaje muy peligroso. No sé si está de acuerdo usted. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Muestra una inequidad. Mire, en Mendoza había un caso y un fiscal, ¿no? Que de un procurador penitenciario, que decía, el procurador penitenciario, cuando era un delito de lesa humanidad, que para mí son personas que están bien condenadas, quiero aclarar porque si no va a ser mal usado, cuando era uno de lesa humanidad que pedía que las cárceles no estaban tan así limpias para la resocialización y que quería irse a su domicilio, le decían, el procurador penitenciario dictaminaba que no, que las cárceles estaban muy bien. Cuando lo pedía un preso por un delito de otro tipo, el procurador penitenciario, que era acá y que era muy cercano a justicia legítima, el procurador penitenciario dictaminaba que las cárceles estaban mal. En el mismo día, en la misma semana, tenían distintas varas para resolver la libertad de las personas. Esto es un agravante, además, porque son casos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces es un agravante, pero es el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández. Eso de que una cosa es un grupo y la otra cosa es el otro grupo, yo creo que no va más ahora, ¿no? Porque es obvio que el empoderamiento ha servido para estas cosas también, claro. No solo para una estrategia coordinada de la pandemia. Y por último, el empoderamiento de la fase 3 del coronavirus, que es cuando hayan muchos casos y circule el virus con mayor rapidez, ojalá no pase, ojalá se mantenga así, y es probable que sea así también. En la fase 3, el que debería estar empoderado es el Estado provincial, que es el que tiene los hospitales. El Ministerio de Salud del presidente Fernández administran el Posadas y tiene una participación mínima en el Garrahan. Los hospitales los tienen las provincias hoy, los centros de salud, y algún municipio grande como Rosario o Córdoba creo que también tiene un hospital. Entonces, el empoderamiento de esta fase debiera ser de las provincias, que resulta que, paradoja, están todas desfinanciadas porque al caerse la recaudación, el gobierno emite, se queda con el único instrumento de financiamiento, el Estado Nacional, que es la emisión de moneda, y los estados provinciales están dependiendo cada vez más de la provincia, de la nación, con lo cual estamos haciendo un país antifederal, más antifederal de lo que era, ¿no? Bueno, muy interesante este último razonamiento. Bueno, casi todo, pero me parece muy interesante esto del final, la dependencia de los gobernadores del Poder Ejecutivo en materia económica. Así que por más que tengamos una cuarentena focalizada, como la llama el ministro de Salud, nos preocupa la dependencia real que van a tener los gobiernos provinciales del Ejecutivo. Gracias, gobernador, le iba a decir. Diputado, un abrazo. Gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Ahí estaba Cornejo, ex gobernador de Mendoza, diputado nacional. Me quedé pensando en esto que dijo al final. Yo no lo había escuchado a ningún político decirlo. Está bueno avanzar hacia una focalización de la cuarentena. Está bueno que los gobernadores ganen poder y pierda un poquito el Ejecutivo, porque si no vamos hacia una autocracia, lo venimos hablando acá, un presidente que concentra todo el poder. Ahora, ¿qué grado de poder van a tener los gobernadores si no tienen para pagar los sueldos? Eso es lo que acaba de decir Cornejo. ¿Qué grado de poder tiene el gobernador de Mendoza, Suárez, o el gobernador de Jujuy, Morales, o el gobernador de Formosa, Infran, si no tienen un mango para pagar los sueldos y le están pidiendo, por favor, al presidente, al gobierno nacional, que le gire la plata? Entonces, en definitiva, el poder lo va a seguir teniendo el Ejecutivo Nacional. Así que cuarentena focalizada, pónganle el nombre que quieran,
seguimos en una dependencia absoluta del Ejecutivo Nacional. Salvo Larreta en la ciudad, Córdoba, Rosario, 2, 3 provincias más, ninguna provincia puede mantenerse sin las ayudas de la coparticipación y los aportes del Tesoro Nacional. Claro. Ninguna. O sea, los gobernadores se hacen albertistas al otro día que gana Alberto. Ahora, en este escenario, aún más, digamos, porque antes les alcanzaba para apenas pagar y hacer funcionar el sistema público, desde policía... Ahora ni siquiera para eso. Ahora ni siquiera pueden pagar eso. Y si Alberto no los ayuda, realmente tienen un lío muy grande. Entonces, claramente, son todos albertistas a la primera hora.